Damos inicio a nuestro segmento de entrevistas. Hoy contamos con un invitado especial para abordar un tema de interés que impacta a nuestra comunidad. El abogado Paul López, él es candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento MAR, por el Movimiento MAR 70. Así es, bueno, bienvenido Paul. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por esta cordial invitación que hemos recibido. El día de hoy, el Movimiento Autonómico Regional MAR Lista 70 se hace presente en este prestigioso medio de comunicación de la ciudad de Pasaje para conversar de algunas cuestiones y que tienen por objetivo básicamente hacerles conocer cuál es el verdadero poder de la función legislativa. Habíamos hablado extra micrófonos que MAR estaba tranquilo, ahora parece que... parece que ahorita va a haber una pleamar. Cuéntame, Paul, ¿cómo ha sido esa decisión de poder participar en esta candidatura? Asambleísta, primer candidato a la Asamblea Nacional. Primer candidato y primera experiencia en procesos electorales. Sin lugar a dudas que asumir este reto lo hemos hecho de la mano con la familia y siempre con responsabilidad. Antes de aceptar la candidatura, estuve como asesor de una de las comisiones especializadas permanentes en la Asamblea Nacional y recibí la invitación para ser parte del proceso de democracia interna del movimiento al cual soy parte desde hace 16 años. Paul López no es un candidato prestado, no es hermano de una autoridad local, no es primo del prefecto, no es sino un militante del Movimiento Autonómico Regional MAR Lista 70, cuyo líder máximo es el ingeniero Montgomery Sánchez, desde hace 10 años, de tal suerte que soy un candidato que nace desde el propio movimiento. Cuando el ingeniero me llama y me dice, Paul, en este proceso de elecciones va a haber, como en todo proceso, una democracia interna, me gustaría que estés presente en la misma. Yo estuve trabajando, el proceso fue el día sábado, pude participar de ese proceso de democracia interna y la Asamblea Provincial de MAR, conjunto con su buró provincial, decidieron que sea Paul López quien encabece la lista de candidatos para las elecciones del 2025, en donde tendremos que elegir nuevamente a 5 asambleístas. Y claro, la motivación, más allá de ya haber conocido el procedimiento legislativo, que parecería ser que muchos no lo conocen y muchos no lo han leído, e incluso los que están buscando reelección, parecería ser que este tiempo atípico en el que asumieron funciones les ha resultado demasiado corto, porque siguen existiendo demasiadas falencias y deficiencias en su trabajo, es que decidí participar en el proceso de democracia. Yo conocí, pero además hay un antecedente que le resulta importante a Paul López para poder aceptar este proceso, en esta candidatura, y es la consulta popular, en donde lamentablemente se gastaron cerca de 80 millones de dólares en una consulta que las convocó el Ejecutivo, pero lo que me llamó mucho la atención y lo que me llena a mí de confianza en este proceso de elecciones es cómo el pueblo ecuatoriano le dijo no a 2 de las preguntas que se realizaron en esta consulta. Eso le dice a Paul López que hay la posibilidad de que hoy en día la ciudadanía está con mayor interés en conocer qué se está decidiendo en los procesos de elecciones, y eso abre un abanico porque, si bien, como usted bien lo menciona, el Movimiento Autonómico Regional ha estado relativamente tranquilo, esto a nosotros nos da la certeza de que con una propuesta clara, con un mensaje claro, vamos a poder llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia del Oro. ¿Cómo calar en la conciencia ciudadana, Paul, con una asamblea que está desprestigiada, donde no se ha visto una gestión y actitud así, en este caso, donde los ecuatorianos, los orenses, nos sentamos representados por los padres y madres de la patria? Mire, el desprestigio que sufre la principal función del Estado, pero no nos olvidemos que es esta función del Estado la que puede llamar a muerte cruzada. No nos olvidemos que esta función del Estado es la que lleva a juicios políticos a los ministros, a los presidentes de las demás funciones, como la función ejecutiva, como la función de transparencia. No nos olvidemos que por estos
importantes antecedentes y por estos importantes marcos normativos es que la función legislativa se constituye en la principal función del Estado. Ahora, este desprestigio tiene varios factores. El principal, el mismo hecho del trabajo que se muestra. Nosotros, y esto no lo dice Paul López en época de campaña únicamente, todos los ciudadanos, y nosotros estamos en una campaña fuerte de hacerle saber que el ciudadano puede corroborar lo que nosotros estamos diciendo en los medios de comunicación. Todo ciudadano puede acceder a la página web de la Asamblea Nacional y conocer cuál es el trabajo en legislación y en fiscalización que ha realizado cada uno de nuestros asambleístas. Actualmente hay tantos problemas relacionados a la falta de prestación de salud, al problema de educación, a la falta de transferencias oportunas a los gobiernos autónomos descentralizados, pero lamentablemente hay cero proceso de fiscalización, cero. Hay asambleístas que actualmente, si ustedes revisan, tienen 2 requerimientos de información, cuando con tantos problemas que existen en nuestra provincia, como mínimo deberían haber llamado a juicio político a más de un servidor público, y no lo hay. Es tan vergonzoso que incluso uno de los candidatos, que además busca la reelección, dijo que él no iba a llevar a juicio político a nadie. Hay un problema de seguridad y la Asamblea Nacional termina no votando por el juicio político de la ministra Palencia. Entonces, claro, el desprestigio también viene por la deficiencia en el trabajo. Y otro ejemplo, eso es en cuanto a la fiscalización. En legislación, en tiempo de campaña abrazan a todos los sectores populares, a todos los sectores de trabajo, de emprendedores, de las personas de discapacidad, pero no le dicen lo que realmente está ocurriendo. Recientemente estuve participando en un proceso de socialización de una reforma a la ley de discapacidades. Ese auditorio estaba casi lleno de personas con discapacidad, con esperanza de escuchar algo desde la Casa Legislativa, algo esperanzador. Pero nadie le dice a la ciudadanía cuál es el verdadero procedimiento. Y la gente cree y acusa a sus líderes de no trabajar en beneficio de sus sectores, cuando realmente lo que no hay es una comunicación directa y correcta del legislador que le permite incluso a los dirigentes hacerle saber a sus asociados cuál es el verdadero trabajo y por qué sí se debe reformar y por qué no se debe reformar, y el procedimiento. Entonces, aquí hay una corresponsabilidad del desprestigio de la función legislativa, que es el pésimo trabajo que han tenido los legisladores en nuestra provincia en estos últimos años. Y el otro problema viene dado de toda de la política nacional. Yo he tenido que ver y con asombro, he tenido que observar cómo se le dice a la misma asamblea, otra función del Estado, le dice, cuando ejerce sus atribuciones, le dice que ellos tienen un narcojuicio político. ¿Qué pasó, pues? ¿Cómo es posible que otra función del Estado le diga a la función más importante del país, le diga que está compuesta por personas narcotraficantes? ¿Cómo es posible que hoy en día el Ejecutivo le llame a la función legislativa pillos? O sea, eso es un irrespeto que termina en el desprestigio de la función legislativa. Nosotros, el Movimiento Autonómico Regional, que dicho sea de paso, nosotros no tenemos candidato a la presidencia, lo cual ha facilitado que nosotros, a diferencia de los otros candidatos, hablemos del trabajo legislativo. Nosotros no nos vamos a desgastar hablando y abanderando la propuesta del Ejecutivo a diario. Ustedes saben que esa polarización, que ese desprestigio con la función del Ejecutivo, del Legislativo, no hay un solo asambleísta de esta provincia que haya salido a defender la función a la que ellos representan, diciéndonos a todos los ciudadanos que hicimos mal en haber confiado en esas personas que hoy representan a la principal función del Estado. Bueno, por acá saludamos también a Félix López, dice: excelente candidatura y valiosa oportunidad para los orenses de tener un verdadero representante provincial en la Asamblea Nacional. También Cristina Valareso: excelente profesional, digno representante para los orenses.
y también Alex Jiménez Calderón, un profesional con una gran experiencia, digno representante de las bases sociales. También Milton Garcés por acá nos estaba saludando. De igual forma, por acá saludamos a Galo Vinicio Cajamarca Ponce. Saludos cordiales a quienes forman alcance informativo. Don José Duta también dice que ya él ha compartido el mensaje y señala que hay dos grupos. Esto en relación al cuerpo de bomberos, hay dos grupos también. Lo mismo existe, dice acá, en la Plaza San Antonio. Dos grupos. Bueno, importante lo que nos menciona Paul, muchas cosas negativas en este caso que se han dado en la Asamblea Nacional, que ha generado ese desprestigio y esa falta de confianza de la ciudadanía. Paul, ¿quiénes nomás le acompañan a usted en esta lid electoral? ¿Quién es la segunda candidata a asambleísta? Y asimismo, ¿cómo están recibiendo ese apoyo por parte de los ciudadanos en la provincia del Oro? ¿Ya han podido visitar algunos cantones? Sí, a ver, nosotros tenemos una digna representante de este pueblo pasajeño, como es nuestra compañera Lidia Heredia. Lidia Heredia es nuestra segunda candidata principal, una mujer, al igual que Paul López, una mujer con trayectoria en el movimiento. No son candidatos que han aparecido en este proceso de elecciones, al igual que nuestro tercer compañero candidato que pertenece también que es de las filas del Movimiento Autonómico Regional, como el compañero Ronald Gaona, representante de Huaquillas. Son compañeros que han mostrado trayectoria. Claro, también tenemos población joven, que es la población joven que la ley actualmente establece que el 25% de la población joven debe integrar las listas. El Movimiento Autonómico Regional siempre ha confiado en las juventudes, siempre lo ha hecho, y hoy en día nosotros además podemos decirle a la ciudadanía que ese liderazgo que siempre ha mantenido el ingeniero Montgomery Sánchez en la provincia y en nuestro movimiento ha dado lugar a que jóvenes se incorporen. Quizás no tienen los mismos años de pertenencia al movimiento, como sí lo tiene Paul, como lo tiene Lidia, como lo tiene Ronald, pero tenemos juventudes que, creyendo en ese liderazgo, que todos los ciudadanos lo tienen en su memoria, porque después del liderazgo del ingeniero Montgomery Sánchez, no ha habido hasta el día de hoy un liderazgo con esa claridad, con esa planificación, y nosotros queremos llegar a esa vara que ha dejado el ingeniero, y por eso ha dado lugar a que ahí existan jóvenes que se nos han sumado, y actualmente el 40%, no el 25%, el 40% de los integrantes de nuestro movimiento son representantes de la población joven. Ahora, nosotros en este proceso de elecciones ya hemos recorrido Huaquillas, hemos recorrido Arenillas, tenemos comunicaciones con los compañeros de Santa Rosa. Hoy día también haremos unas visitas por el Cantón El Guabo y tenemos planificado para esta semana ir por la parte alta de nuestra provincia. El beneficio que nosotros tenemos es que en todos los rincones de nuestra provincia recuerdan el liderazgo que mantuvo el Movimiento Autonómico Regional. Nosotros con Monguito, como lo conoce. Sí, como con cariño, mucha gente le dice Monguito, lo conocieron como el perfecto amigo. Nosotros lo que tenemos que ir es a esos sectores y decir, estos son los representantes del movimiento que en su momento se constituyó en la principal fuerza política de esta provincia. Y nosotros esperamos que en los próximos días y en el proceso de elecciones esa gran ola del mar llegue a lo más alto y podamos abrazar a toda la población de nuestra provincia. 8 de la mañana con 4 minutos, 8 de la mañana con 4 minutos. Bueno, usted manifestaba hace un momento con relación a algunas situaciones de la Asamblea, pero también preocupa, y algo que de pronto también ha desprestigiado a la Asamblea Nacional, es que se ha dejado de lado algunos temas importantes. Por ejemplo,
vivimos una gran ola de inseguridad, no solamente en la provincia del Oro, sino que también a nivel nacional. Esto ha traído muchas consecuencias negativas, el tema de la economía, entre otras, que ha perjudicado a todas las esferas sociales, especialmente a esas familias mucho más pobres. ¿Qué hacer, Paul, con los temas, o cuál es su propuesta con los temas judiciales? Porque si bien es cierto, lo manifestaba hace algunos días también miembros de la Policía Nacional, hay un desgaste policial, hay un desgaste de recursos. Ayer manifestaba el presidente de la República alrededor de entre 45 y 50 nuevas tanquetas, 1000 militares más para la provincia del Oro y para hacer operativos. Hay capturados todos los días y todo el trabajo, más sin embargo, todo se frena cuando va a la parte judicial. Es decir, hoy capturan a alguien y en pocos días nuevamente está fuera, porque la parte judicial está quedando un vacío. Está quedando un vacío que no son rígidos, no son mucho más fuertes con relación a todo, a lo que se tiene que hacer realmente. Entonces, ¿cuál es la propuesta de ustedes como MAR para poder solucionar este problema que nos está afectando a todos? Déjeme recordar lo que mencioné hace un momento. La suerte de las candidaturas del MAR es que nosotros vamos a hablar sobre el tema de legislación y fiscalización. Quiero iniciar dando contestación a su pregunta de esa forma, porque nosotros vamos a hablar de lo que realmente se tiene que hacer en la Asamblea. Y aun cuando no nos gusta escuchar, y a sus seguidores, quizás se van a tener que madrugar esta información. Actualmente la Asamblea Nacional tiene poco más de 1500 iniciativas legislativas en trámite. 1500 iniciativas. En trámite. En trámite. Muchas de ellas datan del 2010. Uy. A ver, entonces vamos a ayudar. Yo dije inicialmente que lo que nosotros buscamos en estos espacios que ustedes generosamente nos dan, le queremos hacer conocer cuál es el verdadero poder de la función legislativa. Pero para poder darles esa información, nosotros tenemos que transparentar lo que se hace. A ver, para que la gente saque su calculadora este rato, en sus casas, que a lo mejor el taxista que esté esperando la carrera, que nos está escuchando, mientras llegue el pasajero, saque su celular y haga el siguiente cálculo. En poco menos de un año que ha durado este periodo atípico, entre leyes incluso económicos urgentes que tienen una tramitación célere, han llegado a aprobar 30 iniciativas legislativas. 30. Vamos, saque la calculadora. 30 iniciativas legislativas en un año. ¿Cuántos años necesitaríamos para aprobar y tramitar las 1500 iniciativas legislativas que se encuentran en trámite? Primer elemento. Segundo elemento. Al país le ha hecho creer el candidato asambleísta, el histórico, le ha hecho creer de una manera grosera que la solución del país, y en estos temas como el que usted ha referido, en el tema de seguridad, se lo va a hacer a través de una nueva ley, ¿no? Dice, vamos a hacer que los delincuentes dejen de delinquir en esta ciudad con una nueva ley, ¿no? ¿Qué es lo que se nos preguntó en la consulta popular, en donde se gastaron los 80 millones de dólares? ¿Qué nos dijeron? ¿Quiere el ciudadano que se incrementen las penas? Y claro, la gente, ante la falta de acción del Ejecutivo, dijo, sí, necesito que le incrementen las penas. Porque incrementando las penas, los delincuentes van a decir, no, ya no salgamos mejor a delinquir, porque ya las penas están muy fuertes, ¿no? Nos pueden causar daño, ya las penas se incrementaron. Eso es una burla. Eso es burlarse de la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Entonces, actualmente, el marco normativo, incluyendo la última consulta popular, en donde se dijo que con la nueva consulta popular la delincuencia iba a disminuir, a más de ese marco normativo que aprobó el pueblo ecuatoriano,
tenemos extensa normativa suficiente para abordar el tema de la delincuencia, y no solo de la delincuencia, sino de muchos temas. Sin embargo, se le ha hecho creer desde el Ejecutivo, desde los candidatos a la Asamblea, históricos, han hecho creer que la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos, al ama de casa, al bananero, al taxista, al transportista, ¿no es cierto? Le han hecho creer que la solución la tiene el asambleísta, y parecería ser que sacan una chistorra con una nueva iniciativa legislativa y dicen: aquí está, pueblo orense, aquí está tu candidato que te va a resolver tu problema con una ley. Déjense de burlarse del pueblo, déjense de burlar del pueblo. El pueblo no resiste un segundo más que los candidatos lleguen a los micrófonos de prestigiosos medios de comunicación como el de usted a hacer ese tipo de situaciones, de generar ese tipo de expectativas falsas. Vea, le voy a decir una cuestión que la ciudadanía no lo va a creer, pero yo les he dicho que pueden ellos acceder a la página de la Asamblea Nacional para que corroboren lo que les estoy diciendo. Hay un asambleísta que busca la reelección, que incluso copió un proyecto de ley, pues. O sea, claro, hay un observatorio legislativo, y además el plan de trabajo es proponer ley para esto, proponer reforma para esto, proponer reforma para esto. O sea, de las 1.500 iniciativas legislativas, les quieren meter más, para que queden ahí. Que queden ahí. Ojo, les dije que hay desde el año 2010 leyes que no se aprueban, no se topan, ¿ya? Y hay otras que están quedadas en las distintas etapas, en calificación en el CAL, en revisión para primer debate, en informe para primer debate, en revisión para segundo debate, en segundo debate. Y así. Pero ¿por qué razones que no avanzan? Tal vez no son viables, no son aplicables. ¿Qué sucede ahí? Ya, correcto. Vamos ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno llega a una comisión especializada permanente, que es donde se tramitan las iniciativas legislativas, es obligación del presidente o de la presidenta de la comisión especializada permanente establecer un plan programático, ¿no es cierto?, de las iniciativas legislativas que ellos van a dar trámite, ¿sí? Entonces, parecería ser que no son prioridades el tema de la discapacidad, que hay un informe para el segundo debate desde el año 2019, ¿ya? Parecería que no es prioridad el tema de las discapacidades, que tiene 36 iniciativas que buscan reformar la ley de discapacidades. Entonces, uno, la falta de planificación anual, ¿no es cierto?, en estas iniciativas, que permitirían sentar a todos los integrantes de las comisiones especializadas permanentes en donde se tramiten y digan: bueno, hasta aquí vamos a aceptar unificaciones de proyectos, en el ejemplo que estoy planteando de las personas con discapacidad. Hasta hoy voy a permitir unificar, porque ¿qué ocurre? Yo estoy tramitando la iniciativa de X asambleísta de cualquier parte del país, relacionados a reformar la ley de discapacidades. Entonces resulta que viene otro asambleísta que le copia el proyecto de ley a otro, porque para poder justificar que tiene trabajo, le copia el proyecto de ley, y cuando llega al Consejo de Administración Legislativa, y el Consejo de Administración Legislativa asigna el nuevo proyecto de ley a la Comisión Especializada Permanente, lo que ocurre es que se unifican esos proyectos porque tienen similitud de materia. Entonces, como tienen similitud de materia, dicen: ok, el proyecto de ley de Juan Piguave y la de la señora María Ramírez, ¿no es cierto?, van a unificarse porque tienen similitud de materia. Entonces, estos 90 días que tienen para elaborar el primer informe, el informe para primer debate, cuando tú unificas, se incrementa el plazo. Entonces, la comisión está trabajando, y cuando parecería ser que ya está terminando el informe para primer debate, viene un nuevo proyecto de ley reformatoria de la ley de discapacidades, ¿no? Y los plazos se siguen acortando, se siguen aplazando. Entonces, ¿qué es lo que debería hacerse? Lo que debería hacerse no hay coordinación y no hay planificación. No hay planificación en las comisiones especializadas, no se prioriza el tratamiento de las leyes. Actualmente a la Asamblea Nacional, perdón que lo diga, pero el ciudadano tiene que saber, actualmente es el Ejecutivo el que le ha marcado la agenda al Legislativo. O sea, los tiene con el corre-corre con estos proyectos económicos urgentes, los tiene en el corre-corre, y las iniciativas legislativas, que hay muchos sectores
que tienen esperanzas reales, legítimas, de que las cosas cambien, que están ahí. Y hay otro problema, perdón. No todas las iniciativas legislativas que llegan a la Asamblea terminan siendo ley para el país. ¿Por qué? Vean, aquí hay algunos, no solo aquí, a nivel nacional, para que no afectar tanto a los que buscan la reelección en este momento. Hay muchos los asambleístas que presentan proyectos legislativos como reformar al COTAD, que es la Biblia de los alcaldes, de los prefectos, de los presidentes de las juntas parroquiales. Presentan iniciativas legislativas, yo me imagino a ellos trabajando, yo digo, es como que están viendo el cielo y dicen, voy a crearles una nueva competencia al municipio, voy a crearle una nueva competencia al prefecto. Pero no hay un estudio actuarial que determine que ese proyecto legislativo tiene factibilidad económica. Entonces, todo eso que se copia, ¿ya? Todo eso que se copia, se queda en el primer debate, no pasan, porque no tienen factibilidad económica, porque no tienen coherencia constitucional. Entonces, para regresar a su pregunta, ¿sí? El verdadero problema que nosotros tenemos y nosotros estamos hoy en día haciendo conocer al ciudadano y la ciudadana, es que no es mejor asambleísta el que más proyectos de ley presenta. Hay otra facultad que está prevista en la misma ley orgánica de la función legislativa, y es dar seguimiento y evaluación a las leyes vigentes. Y aquí, permítame hacerles una forma de plantear con ejemplos. Es lo mismo que pasa en este caso en los gobiernos autónomos descentralizados con el tema de ordenanzas. Más o menos así, ya aterrizando en lo local. Eso en cuanto al tema legislativo, Paul, pero ¿qué pasa con el tema de fiscalización? Hemos visto una asamblea que está constantemente tratando de apretar el cuello por ahí a algunos ministros, pero ¿qué pasa con nuestros asambleístas locales? ¿Qué sucede ahí con el tema de fiscalización? Hablando tal vez en prefectura, con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, con las mismas instituciones del Estado, donde tenemos un seguro social, por ejemplo, citando este caso, donde constantemente la gente se queja de la falta de medicina, de la falta de turnos. ¿Qué ha sucedido ahí? Porque en otras ciudades hemos visto, a través de los medios nacionales o regionales, que los asambleístas de esas provincias sí están levantando su voz de protesta en cuanto a la falta de servicio, a la falta de atención, a la falta de medicina, al menos en el sector salud. ¿Qué sucede acá con nuestros asambleístas que muchas de las veces son hasta invisibles? Ahí alguien me dijo, Paul, hay que tratar de ser menos técnico en las intervenciones. Yo digo, a la ciudadanía hay que decirle las cosas que tienen que hacerse y de la forma que nunca antes se las han dicho, para que ellos también sean copartícipes de la verificación de la información que se está dando en micrófono, ¿ya? Con respecto al tema de la fiscalización, esto aquí es sencillo. Aquí no vamos a descubrir el agua tibia. Aquí no vamos a crear una nueva ley para que el legislador ahora sí pueda fiscalizar. No. El artículo 74 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, o desde el 74 y siguientes, se establece el procedimiento de control político y de fiscalización. O sea, nosotros no vamos a descubrir el agua tibia. Ahí se establece en el artículo 74 que el asambleísta puede requerir información para que el servidor o la servidora requerida en el plazo de 10 días remita la información. Entonces usted dice, vamos a ver, voy a poner un ejemplo. Yo estuve conversando con unos guardias de seguridad del parque urbano Soy Lugarte. Ellos en un diálogo me dicen, abogado, nosotros llevamos 3 meses sin sueldo, no nos pagan. 3 meses sin sueldo. Los gobiernos municipales, como este cantón, como Santa Rosa, como Arenilla, Joaquilla, que no ejecutan obras porque no hay la asignación oportuna, que además está establecida en la ley. El Código Orgánico del Código Orgánico de Planificación y Finanzas te establece que las asignaciones tienen que ser oportunas e inmediatas, ¿ya? Pero vemos que existe el incumplimiento, ya en 3 meses sin pago, y dice, ¿por qué? Si la ley dice que debe ser oportuna e inmediata. Entonces, ahí viene la fiscalización. El procedimiento está ya establecido. Se hace un escrito, al asambleísta no le toma ni 20 minutos.
ni 20 minutos, hacer 25 minutos, hacer un escrito y decir, señor, en el ejemplo que estoy planteando, señor inmobiliario, infórmese por qué no se ha cancelado los sueldos de los señores guardias de seguridad del Parque Sol Lugarte en la ciudad de Machala. Solicito que la información de conformidad con el 74 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa sea remitida dentro del plazo máximo de 10 días. Se les hace llegar a través del sistema documental de la Asamblea Nacional. Le estoy diciendo a la gente cómo hacerlo. Esto no lo va a escuchar en ningún otro candidato. Me acusan de ser a lo mejor demasiado técnico. A mí me interesa que la gente sepa qué pequeñas cosas no se están haciendo. Eso es fiscalización. Si en este caso, en el ejemplo que estoy planteando, ellos no remiten información dentro del plazo, el asambleísta tiene que cruzarse la mano. No. El siguiente, el 75 establece que si es que el funcionario no remite la información requerida, se hace conocer a la presidencia de la asamblea para que la presidencia de la asamblea remita al Consejo de Administración Legislativa para que ellos designen, de conformidad con el requerimiento de información, en este caso en el tema económico, puede que se lo deriven a la comisión, en la Comisión Especializada Permanente de lo Económico, para que ellos hagan un segundo requerimiento, pero ya no lo hace el asambleísta, ¿sí? Lo hace el presidente de la Comisión Especializada Permanente al que el Consejo de Administración Legislativa le asignó el trámite. ¿Y qué es lo que hace el presidente de esa comisión? Le dice, vea señor, aquí tengo un requerimiento del asambleísta Paul López que le hizo a usted y usted no le cumplió en 10 días, ahora se lo hago yo. Se lo hago yo como presidenta de comisión para que usted en el plazo ya no de 10, sino de 5 días me remita la información bajo prevenciones de constituir causal para juicio político. ¿Ok? ¿Sí? Lo mismo con los ministros. ¿Ya? Entonces, los problemas que actualmente afronta nuestra provincia y el país, porque ojo, muchos vendrán a decir que van a crear una ley para el oro. O sea, déjense de burlar. La ley es para todo el país. Pero el gran problema en el legislativo, en la fiscalización, es que ni siquiera se han atrevido a leer la ley. Paul, justo eso, porque es que el procedimiento que usted acaba de explicar, muy poco realmente es lo que lo hacen. Entonces, ¿qué será? Falta de desconocimiento, falta de... Bueno, que el asambleísta va a otra cosa, pero no está ni siquiera empapándose de cuáles las funciones que tiene que cumplir, o más bien cuáles son los procedimientos de cómo puede hacer las cosas. Sí, yo tengo mi lectura, ojo, yo me hago responsable por lo que yo digo. Es mi lectura. Parecería ser que el casarse con el Ejecutivo limita mucho la facultad de legislación. Esa es mi primera lectura. ¿No? Primera lectura, casarse significa que no se fiscaliza. Primera lectura. Segunda lectura es no conocer. ¿Ya? No conocer. Y la tercera lectura es el ocio. O sea, vean, no lo digo por caer mal a mis contendores en el proceso de elecciones, pero al menos a los que buscan la reelección. Usted ingrese pues a la página de la función y no busque en donde se ubique en el portal sobre los requerimientos de información. 3 o 4. O sea, 3 o 4 de este procedimiento que yo le acabo de decir a su audiencia, ¿ya? Que yo le acabo de explicar a la audiencia, porque me interesa que conozcan el poder legislativo. Usted lo puede verificar. Usted acceda y vea 4 o 3 procedimientos, uno tiene 2 procedimientos, a uno ni siquiera le han contestado y tienen 10 días, no le han contestado desde hace 4 meses. Y que claro, como tienen un matrimonio con el Ejecutivo, ¿ya? Como tienen un matrimonio con el Ejecutivo, prefieren no decir nada. O sea, no, ¿para qué me voy a pelear con mi patrono, no? ¿Para qué lo voy a hacer? Mejor no lo hago. Así la ciudadanía, como la ciudadanía muy poco le interesa. Yo tuve con lo que acabo de decir, yo tuve una conversación
muy desagradable con un asambleísta, afortunadamente no de esta provincia. Yo le decía en un diálogo que me preguntaban sobre cómo votar en una determinada ley, yo le dije, tienes que votar en contra, y le explico por qué. Entonces me dice, Paul, ya está armada la votación y yo voy a votar de la forma en la que yo le sugería que no lo haga. Yo le digo, pero te vas a tirar encima a todos tus votantes, al pueblo que te eligió. Y ella me dice, Paul, los votantes después, 10 días hablarán, 15 días se acordarán, después de 30 días ya ni se acuerdan. Entonces, a eso nos tienen acostumbrados. Hay una corresponsabilidad y eso es real. Eso es real. El ciudadano cree que ejerce y que su única forma de ejercer su ciudadanía es ir a las urnas cada 4 años para elegir a sus representantes y le dicen, vea compadre, es su problema, ya no es mío. A usted lo elegimos para que administre la función X del Estado. Nosotros aquí nos vemos en 4 años. Si lo haces bien y si no también. No, no debe ser así. El ciudadano tiene que empoderarse de sus derechos, exigir a su candidato. Por eso es importante que cuando se hable en estos procesos de elecciones, que se transparente con verdad el plan de trabajo. ¿Vea? Y cuando le vengan a decir, y usted diga, que venga alguien, se me ocurre, ¿no? Se me ocurre. Venga alguien y le dice, nosotros vamos a cambiar la situación fronteriza en la provincia con una nueva ley. Ojalá que ustedes como medio de comunicación, después de este diálogo tan bonito que he tenido con ustedes, les pueda decir, oiga, señor asambleísta, pero mire, ve, ese proyecto de ley que usted quiere presentar ya ha sido presentado 6 veces. Ya existe. ¿Por qué no le dice a la ciudadanía en su plan de trabajo, por qué no estructuró su plan de trabajo para priorizar el tratamiento de estas leyes? Que es realizable. De esa forma no quedan como mentirosos, como mentirosas. Así no se siguen burlando de la voluntad popular. ¿Ya? Entonces, la forma de hacer política tiene que girar, tiene que cambiar, tiene que ir en contravía. ¿Ya? Tiene que ir en contravía, tenemos que regresar a mirar a nuestros líderes históricos, a mirar procesos como la construcción de la Universidad Técnica de Machala, en donde los orenses lucharon, ¿no es cierto?, por la consecución de la universidad. Ese coraje, esa valentía de los orenses tiene que verse plasmada y reflejada en las autoridades que nosotros elegimos. No puede ser que tengamos autoridades que tengan miedo a hablar, pues. No puede ser que tengamos autoridades designadas, electas, para fiscalizar y no fiscalicen. Tantos problemas que hay actualmente y no todos esos problemas están enmarcados en nuevas leyes. Por favor, entendamos ese es el mensaje que yo quiero, y el Movimiento Autonómico Regional, Paul López y sus candidatos, lo que queremos decirle a ustedes es: conozcamos realmente el poder de la función legislativa. No puede ser que nos sigan arrastrando a esa forma tan mediocre de hacer política, porque lo que nosotros vamos a elegir es a un asambleísta. No vamos a asamblear un prefecto, un alcalde, un concejal, un presidente, con el cual nosotros vamos a decir, vamos a construirte la obra, eso es Paul, se nos quedan muchísimas cosas acá pendientes, muchos temas, sobre todo las propuestas, y queremos comprometerlo para una segunda ocasión, para una segunda entrega, que usted nos acompañe también acá y poder ampliar ese tema de las propuestas y otros muchos más referentes a la función legislativa. Paul, muchísimas gracias. Sus palabras finales en este caso, porque parece que ya veíamos por acá el arribo de otro de los candidatos que también nos había solicitado un espacio acá en Alcance Informativo. Bueno, mis palabras finales son para su distinguida audiencia, para ustedes. Espero que en este tiempo generoso que nos han brindado hayamos podido brindar un elemento más para que sea considerado en la reflexión, para la votación, incluso no solo para la votación, sino para cuando escuchemos a nuestros candidatos en los medios de comunicación. Esa es nuestra aspiración, nuestra apuesta real de poder seguir dando ciertos insumos. En nuestras redes sociales también estamos creando ciertas cápsulas informativas para llegar a la demás población. Muchísimas gracias y sí, asumo el compromiso de poder estar aquí nuevamente. Ahora realmente le he sacado un poquito el cuerpo porque aún no estamos no estamos habilitados en la campaña como tal, pero yo sí les voy a dar un pequeño abreboca. Cuando estemos en campaña,
yo les voy a decir puntualmente qué se va a hacer y cómo lo vamos a hacer en estos 4 siguientes años en donde los asambleístas tienen el altísimo deber de devolverle la dignidad perdida a la función más importante del país, como es la función legislativa. Muchísimas gracias, un abrazo para ustedes y para toda su audiencia.